Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir las mejores series del momento. ¿Cómo estáis hoy? Espero que con ganas de sumergiros en un mar de emociones, porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí, personalmente, me apasiona, las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino una selección de esas que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen suspirar, reír, llorar y, en definitiva, amar. Hoy os traigo un top 3 de series turcas que, a mi juicio, son absolutamente adictivas. Y lo mejor de todo, están disponibles en Netflix. Así que ya sabéis, preparad vuestras palomitas, acomodaos en el sofá, porque vamos a embarcarnos en un viaje lleno de romance, drama y giros inesperados. Prometo que después de ver este vídeo, vais a tener 3 nuevas obsesiones en vuestra lista. Antes de empezar, como siempre, os quiero recordar lo importante que es vuestro apoyo para mí. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis de mis recomendaciones y análisis, no olvidéis suscribiros. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto dejadme un like si os gusta lo que vais a ver. Vamos a darle caña. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en el mundo del amor turco. Empezamos con la primera serie de mi lista, una joya que, sinceramente, me robó el corazón, Habitación 309. Esta comedia romántica es pura magia. La trama gira en torno a Lale y Onur, dos personas completamente diferentes que son obligadas por sus respectivas familias a asistir a una cita a ciegas en el mismo lugar, la famosa Habitación 309. Por supuesto, todo lo que puede salir mal, sale mal. Lo que comienza como una noche desastrosa, termina con una resaca monumental y un matrimonio accidental. Sí, habéis oído bien. Lale y Onur se casan sin siquiera recordar lo que pasó la noche anterior. Y como si esto fuera poco, Lale descubre que está embarazada. A partir de este punto, la serie se convierte en un torbellino de situaciones cómicas, malentendidos, secretos y, por supuesto, mucho amor. Lo que más me gusta de Habitación 309 es la química entre los protagonistas. Demet Özdemir y Furkan Palal tienen una conexión increíble en pantalla. Sus personajes son entrañables, divertidos y, aunque a veces sean un poco torpes, te conquistan desde el primer momento. Lale, interpretada por Demet Özdemir, es una joven con un espíritu libre y una gran sensibilidad. Su familia, tradicional y un poco controladora, la presiona constantemente para que se case y siente cabeza. Onur, interpretado por Furkan Palal, es un hombre de negocios exitoso pero también muy solitario. Está buscando el amor verdadero, pero le cuesta confiar en las personas. La serie es perfecta para desconectar, reírte a carcajadas y disfrutar de una historia de amor ligera y refrescante. Además, la banda sonora es preciosa y te transporta directamente a la atmósfera romántica de Estambul. Desde los bulliciosos mercados hasta las impresionantes vistas del Bósforo, la serie captura la esencia de la ciudad de una manera encantadora. Si buscáis una serie que os haga sonreír y olvidar vuestros problemas, Habitación 309 es la opción perfecta. Y si sois fans de las comedias románticas clásicas, con ese toque de enredo y destino, Habitación 309 os va a enamorar. Preparaos para maratones de capítulos, porque una vez que empecéis no podréis parar. Además, la serie tiene personajes secundarios muy divertidos y carismáticos, como los amigos y familiares de Lale y Onur, que añaden aún más chispa a la historia. Sus interacciones y sus propios dramas personales contribuyen a crear un universo rico y entretenido. Ahora pasamos a la segunda serie de mi lista, una que es un poquito más dramática, pero igualmente adictiva, Amor 101. Esta serie es un coming of age, un drama adolescente que te toca la fibra sensible. La historia se centra en un grupo de estudiantes rebeldes en la Estambul de los años 90. Estos chicos están a punto de ser expulsados de la escuela, pero todo cambia cuando su querida profesora Burcu decide interceder por ellos. Burcu es una profesora diferente, una que realmente se preocupa por sus alumnos y que cree en su potencial. Es una figura inspiradora para estos jóvenes que se sienten incomprendidos y marginados. Sus métodos de enseñanza son innovadores y poco convencionales, y se esfuerza por conectar con ellos a un nivel personal. Pero justo cuando los chicos empiezan a ver la luz al final del túnel, Burcu es trasladada a otro colegio. Desesperados por evitar que su mentora se vaya, los estudiantes idean un plan: enamorar a Burcu de otro profesor de la escuela. A partir de aquí, la serie se convierte en una exploración de la amistad, el amor,
la identidad y el crecimiento personal. Amor 101 es mucho más que una simple serie adolescente. Aborda temas importantes como el bullying, la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de tener un mentor en la vida. Cada uno de los personajes tiene su propia historia y sus propios problemas, y la serie explora sus luchas con sensibilidad y autenticidad. Isaac, por ejemplo, es un joven con talento artístico que se siente presionado por su familia para seguir una carrera más convencional. Eda es una chica inteligente y ambiciosa que lucha contra las expectativas sociales y los prejuicios de género. Sinan es un chico rebelde y problemático que esconde un corazón sensible y vulnerable. Kerem es un joven atleta que se enfrenta a la presión de tener éxito y a las expectativas de su padre. Y Osman es un chico tímido e introvertido que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Los personajes son complejos y están muy bien desarrollados. Te encariñas con ellos, sufres con ellos y celebras sus victorias. Además, la serie tiene un toque nostálgico que te transporta directamente a los años 90. La banda sonora es increíble y la ambientación es impecable. Desde la moda hasta la música, la serie recrea la atmósfera de la década de los 90 de una manera auténtica y evocadora. Si buscáis una serie que os haga reflexionar y emocionaros, Amor 101 es una apuesta segura. Preparad los pañuelos porque vais a llorar y mucho. Pero no solo lloraréis, también reiréis y os emocionaréis con los momentos de amistad, amor y superación personal. Amor 101 es una serie que te deja una huella duradera y te recuerda la importancia de creer en ti mismo y de luchar por tus sueños. Y llegamos a la última serie de mi lista, pero no por ello menos importante, Fatma. Esta serie es un thriller psicológico que te mantiene en vilo desde el primer minuto. La historia sigue a Fatma, una mujer de la limpieza aparentemente invisible que se convierte en una asesina implacable. Fatma es una mujer maltratada y humillada que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando su esposo Zafer sale de prisión y desaparece misteriosamente. Fatma, interpretada magistralmente por Burcu Biricik, es una mujer que ha sido silenciada y oprimida durante toda su vida. Ha sufrido abusos físicos y emocionales, y se siente invisible e insignificante. La desaparición de su esposo la lleva a un punto de quiebre, y la obliga a enfrentarse a sus demonios internos y a descubrir su propia fuerza. Desesperada por encontrar a su marido, Fatma comienza a investigar por su cuenta. En su búsqueda, se ve envuelta en una serie de situaciones peligrosas que la obligan a defenderse. Y es aquí donde Fatma descubre una faceta de sí misma que nunca antes había conocido. Se convierte en una justiciera, una vengadora que elimina a todos aquellos que se cruzan en su camino. Fatma es una serie cruda, realista y muy impactante. Aborda temas como la violencia de género, la discriminación social y la invisibilidad de las mujeres en la sociedad. La serie muestra la dura realidad de la vida en los barrios marginales de Estambul, donde la pobreza, la delincuencia y la violencia son moneda corriente. También explora la complejidad de la psique humana y la capacidad de una persona para transformarse en circunstancias extremas. La actuación de Burcu Biricik, que interpreta a Fatma, es simplemente magistral. Te transmite todo el dolor, la frustración y la rabia de su personaje. Su interpretación es tan convincente que te hace sentir empatía por Fatma, a pesar de sus acciones violentas. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y sobre los límites a los que puede llegar una persona cuando se ve acorralada. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tus seres queridos? ¿Es justificable la violencia en defensa propia? Estas son algunas de las preguntas que plantea Fatma. Si buscáis una serie que os haga pensar y que os mantenga pegados a la pantalla, Fatma es una opción que no os podéis perder. Ojo, no es apta para personas sensibles. Pero si estáis dispuestos a enfrentaros a una historia dura y conmovedora, Fatma os dejará sin aliento. La serie tiene un ritmo trepidante y giros inesperados que te mantienen en tensión constante. Además, la fotografía y la dirección son impecables, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que refleja el estado mental de Fatma. Y hasta aquí mi top 3 de series turcas adictivas que podéis encontrar en Netflix. Espero que os haya gustado mi selección y que os animéis a darle una oportunidad a alguna de estas joyas. Como habéis visto, hay para todos los gustos, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas adolescentes conmovedores y thrillers psicológicos intensos.
Lo importante es que os dejéis llevar por la magia de las series turcas y descubráis un mundo lleno de emociones, pasiones y culturas fascinantes. En resumen, hoy hemos hablado de Habitación 309, una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, Amor 101, un drama adolescente que te tocará la fibra sensible, y Fatma, un thriller psicológico que te mantendrá en vilo desde el primer minuto. 3 series completamente diferentes, pero con algo en común, son absolutamente adictivas. Y es que las series turcas tienen esa capacidad de conectar con el espectador a un nivel emocional muy profundo. Sus historias son universales y sus personajes son complejos y realistas. Además, la producción es impecable y la calidad de la actuación es excepcional. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series que os enganchen. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para mí, así que no olvidéis suscribiros a mi canal, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y darle un like a este vídeo si os ha gustado. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para vosotros y a compartir mi pasión por las series turcas. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras recomendaciones y opiniones. Me gusta saber qué pensáis sobre las series que recomiendo y qué otras series turcas os han gustado. Vuestras recomendaciones son muy valiosas para mí y me ayudan a descubrir nuevas joyas que puedo compartir con el resto de la comunidad. ¿Qué otras series turcas me recomendáis? Quiero saberlo todo. Y por último, un último llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, por favor, compartidlo con vuestros amigos y familiares. Ayudadme a difundir la palabra y a que más gente descubra estas maravillosas series turcas. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales, enviadlo por WhatsApp a vuestros amigos y familiares, y contadles por qué os han gustado estas series. Dadle like al vídeo, suscribiros al canal y dejadme vuestros comentarios. Os quiero. Hasta la próxima. Y recordad, la vida es mejor con una buena serie turca.